El día de hoy abordaremos la temática de Hierarchical Clustering o agrupación jerárquica. La agrupación jerárquica es un método popular para agrupar objetos. Crea grupos de forma que los objetos de un grupo son similares entre sí y diferentes de los objetos de otros grupos. Los grupos se representan visualmente en un árbol jerárquico llamado dendrograma. A continuación, están viendo en pantalla un dendrograma o árbol jerárquico. Como pueden observar en la parte inferior, se nombran diferentes ciudades de Estados Unidos. Estas ciudades de Estados Unidos comparten entre sí características. Por ejemplo, las del grupo azul tienen características similares que hacen que se agrupen, a diferencia de las características del grupo verde. Las del grupo verde, los elementos o las ciudades que están contenidas en el grupo verde, tienen características entre sí que las hacen similares y distintas del grupo azul, así como del grupo naranja, también como del grupo rojo. ¿Qué aplicaciones existen de las agrupaciones jerárquicas? Están en la bioinformática para agrupar animales según sus características biológicas para reconstruir árboles filogenéticos. Esto también se puede hacer tanto para plantas como para bacterias. Por ejemplo, el ser humano y los monos o los chimpancés tenemos características similares que nos hacen estar agrupados en ciertos grupos. Sin embargo, no compartimos características con otros mamíferos, por ejemplo, con las vacas o con los perros. Entonces, nos agrupan en diferentes categorías o nos clasifican utilizando una agrupación jerárquica. Esta parte es la bioinformática. Otro en el procesamiento de imágenes. Este ejemplo es clasificación de una imagen raster. Del lado derecho inferior tenemos un raster de una ciudad, donde en el centro de la imagen podemos ver una zona urbana que a medida que se expande hacia sus periferias va disminuyendo la cantidad de espacio urbano para ir entrando a un espacio de vegetación. Este raster, que tiene información en píxeles, puede ser agrupado según sus características en un archivo tipo vector, es decir, que podemos ver las características de área en él. La gráfica en el centro nos muestra unas zonas rojas. Esas zonas rojas corresponderían a áreas urbanas, mientras que las zonas verdes corresponderían a áreas de vegetación. También podemos identificar ciertas nubes. ¿Cuáles son los dos tipos principales de agrupación jerárquica? Está el aglomerativo. El aglomerativo inicia donde cada objeto se considera su propio clúster y a continuación, según un procedimiento determinado, los clústeres se fusionan paso a paso hasta quedar un único clúster. Es decir, los elementos son considerados como elementos particulares y de lo particular se van agrupando en pequeños grupos hasta llegar a un grupo general. En cambio, el divisivo es un método opuesto al anterior, porque los objetos se consideran principalmente en un inicio en un único clúster y luego, a continuación, en un proceso de división se realiza paso a paso hasta que cada objeto forma un clúster diferente, es decir, parte de lo general y llega a lo particular. Entre el clúster aglomerativo y el divisivo, el clúster aglomerativo es generalmente el método preferido. En cuanto a los pasos que podemos seguir para hacer un clúster aglomerativo, son los siguientes: aglomerativo, no divisivo, aglomerativo. El paso 1 es calcular la matriz de proximidad utilizando una métrica de distancia determinada, donde tenemos diferentes puntos, desde el punto 1, punto 2, punto 3 hasta el punto n, para las columnas como para las filas. Del punto 1 al punto 1 se calcula su distancia, pero si es el mismo punto, la distancia sería viniendo siendo 0. Pero el punto 1 al punto 2, esa distancia la calculamos. Y así, por ejemplo, con el punto 1 y el punto 3. Y lo mismo con el punto 2 con el punto 3. Y así sucesivamente. Esa matriz de proximidad se ve de esta manera. En cada una de las casillas se colocaría las distancias. Pero entonces, el primer paso del algoritmo consiste en esta creación de la matriz. Pero los valores, ¿qué pasa con los valores? Los valores de la matriz se calculan aplicando una función de distancia entre cada par de objetos. Para esta operación se suele utilizar la función de distancia euclidea. Pero también existen otros, como la distancia Manhattan y la máxima distancia. ¿Cuáles son esos? ¿O cómo se mide? La distancia euclidea es como calcular la Pitágoras. Entonces, por ejemplo, si en el punto donde está Max a donde está Caro, horizontalmente tienen una distancia t4, pero verticalmente tienen una distancia 1,
se hace la suma de los cuadrados, luego se aplica raíz. Pero en cuanto a la de Manhattan, no es así. La de Manhattan simplemente suman las posiciones. Y la de la máxima distancia simplemente escoge el número de valor absoluto con mayor valor. En este caso sería 4. Listo con el primer paso, pasamos al segundo, donde cada punto de los datos se le asigna un conglomerado. El tercer paso es funcionar los clústeres basados en una métrica de similitud entre clústeres. Luego, en el paso 4, se actualiza la matriz de distancias. Y en el paso 5 se repiten los pasos 3 y 4 hasta que solo quede un conglomerado. En cuanto a la similitud entre clústeres, ¿cómo se pueden calcular esas distancias? Bueno, para esto hay varios métodos. Está el mínimo en linkage o single linkage, que consiste en hallar la mínima distancia entre los objetos que están en cada clúster. La desventaja de ello es que este método es muy sensible al ruido y a los valores atípicos. Luego, si está el mínimo, también está el máximo o el complete linkage, que consiste en hallar los puntos que tienen mayor distancia entre los clústeres y calcular su distancia, pues con los métodos que vimos previamente. MATS es menos sensible al ruido y a los valores atípicos en comparación con el método MIN. Luego está el método del centroid linkage, lo que consiste es en hallar el punto medio o el centroide de cada uno de los conglomerados y teniendo ese punto centroide, calcular la distancia entre cada centroide. ¿Listo? Y luego está el average linkage. Por simplificaciones en la gráfica, pues no se hizo en todas las líneas, pero consiste en que cada punto, por ejemplo, el punto 7 que está arriba en la gráfica, hallamos la distancia del punto 7 al punto 6 y así del punto 7 al punto 8, del punto 7 al punto 5, del punto 7 al punto 3. Luego, del punto 4, que está un poco más abajo, hallamos la distancia hasta el punto 6, del punto 4 al punto 8, del punto 4 al punto 5, del punto 4 al punto 3 y así sucesivamente con todos los puntos. Y luego hallamos la distancia promedio entre todos esos pares de distancias hallados. Finalmente, tenemos el WAR linkage. Es el más usado, pues el método analiza la varianza de los conglomerados en lugar de medir directamente las distancias, minimizando la varianza entre los conglomerados. El método WAR es el menos susceptible al ruido y a los valores atípicos. Tenemos un ejemplo acá. Tenemos el punto A, E, B, G, C y F. Entre estos puntos vamos a hacer de tipo aglomerativo, es decir, vamos a partir de lo particular a lo general. La métrica de distancia determinada va a ser la máxima distancia. Y la métrica de similitud entre clústeres que vamos a usar es la de complete o max linkage. Entonces, hallamos la distancia máxima entre cada punto. Por ejemplo, entre A y B vendría siendo, contamos los espacios horizontales, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo ponemos en la gráfica. Luego A con C. Medimos los espacios verticales porque serían los que tendrían más unidades. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego A con E, que se encuentran en la misma línea horizontal. Contamos los espacios que hay entre ellos. 1, 2, 3 y 4. Y así con el resto. Identificamos que los números mínimos el número mínimo es 2. Por ejemplo, E y B tienen una distancia de 2 y C con G tienen una distancia de 2. Entonces procedemos a agrupar E con B y C con G. Ya teniendo estas agrupaciones, tracemos nuestra tabla. Entonces, tenemos el punto A, el grupo BE, el grupo CG y el punto F. Entonces, hallamos las distancias. Habíamos dicho que íbamos a hallarla con el complete max linkage, es decir, la máxima distancia posible entre ellos. Entonces, entre A y el conglomerado BE, sabemos que A está más distante de B, así que hallamos esa distancia máxima. Contamos los espacios horizontales de cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así con los demás. Lo que hallamos es que la mínima distancia es 6 y 5. 6 lo va a tener A con B y con el conglomerado de BE y F con el conglomerado CG. Entonces, armamos el conglomerado. ¿Cómo se vería nuestro dendrograma? Sabemos que E con B forman un grupo más específico, igual C con G. Luego A con el conglomerado de E con B y luego C con G, el conglomerado de CG,
forman un conglomerado con F. Muchísimas gracias por ver el video.